Prueba circunstancial. De Edgar Wallace. El coronel Chartres Dane se quedó indeciso en el amplio y agradable vestíbulo de la consulta del doctor Merrillet, en el que otros pacientes también se demoraban un rato. En los días de invierno, aquel era un lugar acogedor. Sus paredes revestidas de madera pulida reflejaban el brillo de los leños que ardían en la chimenea. Había un banco de roble brillante que invitaba a la charla, y grabados antiguos, y cuencos de porcelana rebosantes de flores de un otoño tardío, o de una primavera avanzada, que encantaban la vista. En verano, hacía fresco, estaba oscuro, y era un lugar tranquilo. El suave tic-tac del antiguo reloj, la fragancia de las rosas, la suave brisa que entraba por una ventana abierta y agitaba las cortinas blancas con suavidad, la paz y el orden que allí se respiraban, habían calmado muchas mentes inquietas. El coronel Chartres Dane se tocaba un botón de su gabardina clara, y su rostro patricio y delgado parecía sumido en la reflexión. Era un hombre enjuto, de 55 años, de mirada cansada y gesto nervioso. El doctor Merrillet lo miró a través de sus potentes gafas. Fue un momento incómodo, porque el médico había murmurado sus sinceras, aunque convencionales palabras de pesar y de aliento, y no quedaba más remedio que cerrar la puerta a su paciente. «Tiene usted una fea cicatriz ahí, señor Jackson», dijo, para cambiar de tema y llenar el intervalo de silencio. Esta intervención podría hacer recordar a un soldado alguna hazaña suya, algún lejano campo de batalla donde los hombres se enfrentaron a la muerte con valor y fortaleza. Tales recuerdos podrían ser útiles para un hombre que está cumpliendo una sentencia. El coronel Dane se tocó la larga cicatriz que tenía en la mejilla. «Sí», dijo distraídamente, «una niña lo hizo, mi sobrina. Fue culpa mía». «¿Una niña?» El doctor Merrillet parecía sorprendido. En realidad, sentía mucha curiosidad. «Sí, tenía 11 años. Fue culpa mía. Le falté el respeto a su padre. Fue imperdonable, porque había muerto hacía poco. Era mi cuñado. Estábamos desayunando y ella me arrojó el cuchillo». Reflexionó sobre el incidente y una sonrisa tembló en la comisura de sus delgados labios. «Ella me odiaba. Todavía me odia, sí», dijo, y luego guardó silencio, sumido en sus pensamientos. El médico se sintió avergonzado y volvió al objeto de la visita. «Me sentiría mucho más tranquilo si usted fuera a ver a un especialista, señor Jackson. ¿Ve lo difícil que me resulta dar una opinión? Puede que me equivoque. No sé nada de su historia, quiero decir de su historial médico. Hay muchos médicos en la ciudad que podrían darle una opinión mejor y más valiosa que yo. Un médico rural como yo está más bien apartado de todo. Uno tiene los casos habituales que le llegan a uno en un pequeño pueblo, casos de maternidad, dolencias comunes. Es difícil mantenerse al día de los extraordinarios avances de la ciencia médica». «¿Sabe algo sobre Maconis College?», preguntó inesperadamente el coronel. «Sí, por supuesto», el doctor se sorprendió. «Es una de las mejores escuelas técnicas. Muchos de nuestros mejores médicos y químicos hacen allí un curso preparatorio». «¿Por qué lo pregunta?». «Solo pregunté. En cuanto a sus especialistas, no creo que los moleste». El doctor Merrillet observó desde la ventana la alta figura que caminaba a grandes zancadas por el sendero de baldosas rojas entre los bancos de flores. Y todavía estaba de pie ante la ventana, cuando el zumbido del potente coche de su visitante superó los límites de su audición. El doctor Merrillet regresó a su escritorio y se sentó a pensar un rato. «¿Señor Jackson?», dijo pensativamente en voz alta. «Me pregunto por qué el coronel se hace llamar señor Jackson». Había visto al coronel 2 años antes, en una fiesta, y tenía una excelente memoria para las caras. No le dio más vueltas al asunto, pues tenía que supervisar cierta tarea de embalaje. Estaba en vísperas de su partida a Constantinopla, un viaje de vacaciones que se había prometido a sí mismo durante años.
A la tarde siguiente, en la escuela técnica del Maconis College, se estaba celebrando una conferencia. El profesor Denman, cuya voz monótona zumbaba como un gran y distante moscardón azul, era un hombre de mediana edad, para quien la vida no era más que una reacción química, y el amor no era propiamente un asunto que se pudiera observar o conocer. Tenía la idea de que se trataba de un tema que se abordaba con eficacia en otro departamento de la facultad. Metafísica tal vez, o era filosofía, o tal vez entraba en los dominios del departamento de biología. Ella Grant miró con resentimiento los cristales que brillaban sobre el papel azul que tenía delante, y apagó el mechero Bunsen con un violento movimiento de índice y pulgar. El profesor Denman siempre se pasaba de la hora. Eran las 5:15. El silencioso reloj que había sobre el estrado, donde se encontraba el profesor, parecía burlarse de su impaciencia. Suspiró cansada, y jugueteó con el aparato que había sobre el banco en el que estaba sentada. Otras 20 muchachas vestidas de blanco también jugueteaban con tubos de ensayo, frascos y medidores graduados. Y 20 pares de ojos miraban con enojo al hombre calvo y encorvado, que inconsciente del paso del tiempo, se dedicaba con cariño a las propiedades del potasio. Aquí tenemos un metal que presenta una extraña afinidad con el oxígeno. ¿Cómo dice, señorita Benson? ¿Ya son más de las 5? Dios mío, así es. Se termina la clase. Señoras, por favor, escúchenme un momento. El encargado del laboratorio recogerá todos los productos químicos que hayan utilizado para este experimento. Las estudiantes se agolparon en la puerta del vestuario. Smith, el encargado del laboratorio, se encontraba en la entrada, agarrando frenéticamente las pequeñas botellas, verdes y azules, que le ofrecían. A medida que recibía los frascos de manos de las alumnas, trataba de memorizar las etiquetas mediante un sistema mnemotécnico privado. La señorita Fairley, un frasco de ácido nítrico. La señorita Jones, una botella de cloruro sódico. Si al final de su recolección no lograba recordar un nombre ligado a un producto químico, significaba que alguna de las alumnas no había devuelto el material usado en las clases. Todas las chicas se habían ido, y el laboratorio de la clase analítica estaba vacío. En un estante había 19 frascos, y Smith los revisaba atentamente. 19 frascos y 20 alumnas. Alguna de ellas no había devuelto el material. Recordó no haber mencionado el nombre de la señorita Grant en su recuento. Entró en el vestuario, abrió una taquilla, y buscó en los bolsillos de una bata blanca. Estaban vacíos. Al volver al laboratorio, escribió en su cuaderno de notas lo siguiente. La señorita Grant no devolvió el frasco de cianuro de potasio. Ella encontró la botella en el bolsillo de su bata, mientras la colgaba en el armario del vestuario. Dudó un momento, frunciendo el ceño con fastidio, al ver el pequeño frasco azul que tenía en la mano, y calculando rápidamente el tiempo que le llevaría volver al laboratorio, para encontrar al vigilante y devolverlo. Al final, la metió en su bolso y salió apresuradamente del edificio. No era algo inusual que un estudiante pasara por alto la devolución de algún producto y que pudiera devolverlo por la mañana. Ella estaba distraída. ¿Habría tenido éxito Jack? Ese era el pensamiento que la ocupaba. El milagro, con el que sueña todo joven abogado, había sucedido. Enfrascado en la acusación del famoso Flackman, su jefe en el bufete había caído enfermo y la dirección del caso había recaído sobre él. Se le oponían 2 brillantes abogados y el juez era un conocido humanista. Las cosas no iban a resultarle sencillas. Ella Grant no se detuvo a comprar un periódico, estaba preocupada ante la idea de que Jack Friede no la hubiera esperado. Exhaló un suspiro de alivio cuando giró hacia el antiguo jardín del Palacio de Justicia, y lo vio caminando de un lado a otro por el camino enlosado, con las manos en los bolsillos. «Siento llegar tarde», gritó la joven sin aliento. Ella se acercó a Jack por detrás, y él se dio la vuelta para recibirla.
Su rostro delataba satisfacción. La euforia que reflejaba su sonrisa le decía todo lo que quería saber, y ella deslizó su brazo bajo el de él, con una extraña sensación mezclada de orgullo e inquietud. «Jack, ¿cómo fue todo?», preguntó. «El juez me mandó llamar a su despacho, y me dijo que el abogado no podría haber llevado el caso mejor que yo». «¿Es culpable?», preguntó ella vacilante. «¿Quién, Flackman?». «Supongo que sí», dijo Jack despreocupadamente. Su pistola fue encontrada en el apartamento de Sinnit, y se sabe que ambos se habían peleado por dinero. También se sabe que había una chica allí, aunque nunca hemos podido conseguir pruebas suficientes de ello como para sentarla en el banquillo. En casos de este tipo, rara vez se tienen pruebas directas, y en muchos sentidos, las pruebas circunstanciales son infinitamente más condenatorias. Si un testigo declarase, vi a Flackman disparar a Sinnit, y a Sinnit morir, todo el caso se sostendría o se derrumbaría, en función de la credibilidad de esa prueba. Pero si se demuestra que ese testigo es un mentiroso habitual, no hay posibilidad de condena. Por otra parte, cuando hay 6 o 7 testigos, los cuales respaldan unánimemente la presencia del acusado en determinado lugar, y todos están de acuerdo en señalarlo, entonces ya lo tienes. Ella asintió. Su relación con Jack Friede había comenzado durante sus vacaciones de verano, y lo había hecho de una manera muy romántica, aunque poco convencional, cuando el velero del joven abogado volcó, y su ocupante quedó atrapado bajo la vela. Ella Grant, una magnífica nadadora, había visto el accidente mientras se bañaba, y se había lanzado al mar para ayudar al hombre que se estaba ahogando. «Esto significa mucho para mí, Ella», dijo Jack con seriedad, mientras giraban hacia la transitada calle. «Significa el comienzo de una nueva vida». Sus ojos se encontraron con los de la joven y se quedaron allí por un segundo. «¿Viste a Stephanie anoche?», preguntó de repente. Ella se sintió culpable. «No», admitió. «Pero no creo que debas preocuparte por eso, Jack. Stephanie espera recibir el dinero en cualquier momento». «Sí, lleva un mes esperando el dinero por correo», dijo Jack secamente, «y mientras tanto, esa maldita letra está a punto de vencer». «Lo que no puedo entender». Ella lo interrumpió con una sonrisa. «No puedes entender por qué aceptaron mi firma como garantía de Stephanie», se rió. «Y eso es extremadamente poco halagador». Stephanie Boston, su compañera de habitación y ahora vecina de apartamento, era una fuente de considerable preocupación para Jack Friede, aunque solo la había visto una vez. Era una muchacha atractiva y volátil, con una inclinación por la buena ropa, y un modo de vida que no armonizaba en absoluto con los magros ingresos que obtenía de su trabajo como ilustradora de modas. Últimamente, se había encontrado en dificultades. Era una situación que los más sabios habían predicho hacía tiempo, y que ella, no tan sabia, había temido. Y entonces, un día, Stephanie se le acercó con un trozo de papel rectangular y una historia incoherente, de que alguien, un tal Isaacs, estaba dispuesto a prestarle dinero, si él afirmaba con su nombre como garante. Y Ella Grant, para quien las finanzas eran un misterio esotérico, accedió alegremente. «Si fueras una gran heredera, o estuvieras esperando recibir mucho dinero por la muerte de un pariente», insistió Jack, frunciendo el ceño, «podría entender que ese tal Isaacs te hubiera aceptado como garante de Stephanie. Pero no es así». Ella rió suavemente y meneó la cabeza. «El único pariente que tengo en el mundo es mi pobre y querido tío Chartris, que me odia. Yo también lo odiaba, pero ya lo superé. Después de que papá muriera, viví con él unos meses, pero nos peleamos bueno, no te diré por qué, porque estoy segura de que él lo lamentó. De niña, yo tenía un carácter muy irascible y le tiré un cuchillo». «Dios mío, ¿de veras?», jadeó Jack, mirándola fijamente. Ella asintió solemnemente. «Lo hice, así que, como ves, hay muy pocas posibilidades de que el tío Chartris, que es inmensamente rico, me deje algo más sustancioso que la horrible arma con la que intenté matarlo».
Jack guardó silencio. Estaba intranquilo. Sabía que ese Isaacs era un prestamista profesional, no un filántropo. Cuando Ella llegó a casa esa noche, decidió cumplir con una tarea desagradable. No había olvidado la insistencia de Jack Friede en que viera a Stephanie Boston, y decidió hacerlo sin esperar más. El apartamento de Stephanie estaba en el primer piso, el suyo estaba justo encima. Lo pensó un buen rato antes de tocar el timbre. Grace, la anciana criada de Stephanie, abrió la puerta. Sus ojos estaban rojos por el llanto reciente. ¿Qué pasa?, preguntó Ella alarmada. Pase, señorita, dijo la sirvienta con tristeza. La señorita Boston le dejó una carta. ¿Una carta?, repitió Ella perpleja, tomando el sobre de manos de la mujer. ¿Stephanie se ha ido? La señorita Boston ya no estaba cuando llegué esta mañana. La policía ha estado aquí. El corazón de Ella se hundió. La carta era breve, pero eminentemente lúcida. Querida Ella, me voy. Espero que me perdones. Esa miserable letra ya venció, y simplemente no puedo volver a verte. Trabajaré desesperadamente duro para pagarte. La muchacha se quedó mirando la carta, sin darse cuenta de lo que significaba. Stephanie se había ido. Se llevó toda su ropa, señorita. Se fue esta mañana, y le dijo al portero que se iba al campo. Y me debe 3 semanas de salario. Ella subió a su propio apartamento, aturdida y conmocionada. No tenía criada, una mujer venía todas las mañanas a limpiar el apartamento, y comía siempre fuera, en un restaurante cercano. Mientras daba la última vuelta a la escalera, se dio cuenta de que había un hombre esperando en el rellano de arriba, de espaldas a la puerta. Aunque no lo conocía, era evidente que él la había reconocido, pues se quitó el sombrero. Tenía la vaga idea de que lo había visto antes en alguna parte, pero por el momento no podía recordar las circunstancias. Buenas noches, señorita Grant, dijo el hombre amablemente. Creo que ya nos conocemos. Nos presentó la señorita Boston. Me llamo Higgins. Ella negó con la cabeza. Me temo que no me acuerdo de usted, dijo. Y se preguntó si el asunto estaría relacionado con el impago de Stephanie. Traje el documento que firmó usted hace unos 3 meses. Entonces ella lo recordó, y se quedó fría. El señor Isaacs no quería causar ningún tipo de problema, dijo el hombre. La factura venció hace una semana, y hemos estado tratando de conseguir que la señorita Boston pague. Tal como están las cosas, parece que tendrá que encontrar usted el dinero. ¿Cuándo?, preguntó consternada. El señor Isaacs le dará hasta mañana por la noche, dijo el hombre. Llevo aquí esperando desde las 5 para verla. Supongo que este arreglo le resultará conveniente, señorita. Nadie sabía mejor que el empleado del señor Isaacs que sería muy inconveniente, por no decir imposible, para la señorita Grant, conseguir 400 libras en esas pocas horas. Le escribiré al señor Isaacs, dijo Ella, recuperando por fin la voz. Se sentó en la soledad y la penumbra de su apartamento, para reflexionar. Estaba abrumada, paralizada por todo aquel asunto. Deber dinero que no podía pagar era para Ella Grant un horror indescriptible. Había una carta en el buzón. La había tomado mecánicamente al entrar, y con la misma inercia, deslizó los dedos por la solapa y sacó un papel doblado. Pero lo dejó a un lado distraídamente, sin mirar siquiera su contenido. Dios mío. ¿Qué diría Jack? Qué tonta había sido, qué tonta tan temeraria. Ya había tenido que hacer frente a dificultades antes, y las había superado. Abandonó la casa de su tío a los 14 años, refugiándose en casa de una vieja tía inválida, y subsistiendo con los escasos ingresos que le había dejado su padre. Entonces, había rechazado todos los intentos de Chartreuse Dane de obligarla a volver, enfrentándose a lo que creía que era la crisis suprema de su vida. Pero esto era diferente. Chartreuse Dane. Rechazó la idea al instante, pero la encontró de nuevo en su mente. Tal vez,
Su tío podría ayudarla. Hacía mucho que había superado cualquier resentimiento que pudiera tener hacia él, pues cualquier desagrado que sintiera había sido reemplazado por un sentimiento de vergüenza y arrepentimiento. A menudo había estado a punto de escribirle para pedirle perdón, pero se había detenido ante la idea de que su tío pudiera imaginar que ella tenía algún motivo ulterior para tratar de congraciarse con él. Pero de cualquier modo, Chartris Dane era su pariente y tenía alguna responsabilidad hacia ella. De nuevo la idea se le cruzó por la mente y de repente tomó una decisión. La casa de Chartris Dane estaba a 12 millas de la ciudad, en un paraje desértico, situado en las laderas de una colina boscosa. Un lugar admirablemente adecuado al peculiar amor por la soledad de este caballero. Ella tuvo algunas dificultades para encontrar un taxista dispuesto a hacer el viaje, y ya había anochecido, aunque todavía había una tenue luz en el cielo occidental, cuando descendió del taxi en la entrada de Hebel House. Había una cabaña junto a la verja de la entrada, pero hacía mucho que estaba deshabitada. Encontró el camino por el largo sendero de grava, que conducía hasta el pórtico con columnas que había frente a la casa. El lugar estaba a oscuras y sintió una punzada de aprensión. ¿Y si su tío no estaba allí? Aunque estuviera, no la ayudaría, se dijo a sí misma. Pero la posibilidad de que estuviera ausente, sin embargo, le dio valor. Su mano estaba sobre el timbre, cuando le vino a la mente un recuerdo fugaz. A esa hora, él estaría sentado en el hueco de la ventana que daba al césped del costado de la casa. Ella lo había visto allí a menudo, en las cálidas noches de verano, sentado en el amplio alféizar de la ventana, con su copa de oporto en la mano y un cigarro apretado entre sus dientes, meditando en la oscuridad. Bajó los escalones y caminando sobre la hierba cortada que bordeaba los parterres, se acercó lentamente, casi sigilosamente, a la ventana de la biblioteca. La gran ventana estaba abierta de par en par, una luz tenue se filtraba en el interior, y se detuvo en seco, con el corazón latiendo furiosamente, al ver una copa de vino en el alféizar de la ventana. Sus hábitos no habían cambiado, pensó, su tío estaría sentado, fuera de la vista desde donde ella estaba, en el hueco de la ventana que estaba más cerca. Reuniendo todo su coraje, avanzó aún más. Él no estaba en su lugar habitual, y ella se acercó más a la ventana. El coronel Chartris Dane estaba sentado en un gran escritorio en el centro de la habitación. Le daba la espalda y escribía a la luz de 2 velas altas que había sobre la mesa. Al ver su espalda, perdió todo su valor, y cuando él se levantó de la mesa, ella se encogió de nuevo en la sombra. Vio que su mano blanca cogía la copa de vino, y al cabo de un momento, al asomarse de nuevo, vio que, todavía de espaldas a ella, dejaba la copa sobre la mesa junto a él mientras volvía a sentarse. No podía hacerlo, no se atrevía a hacerlo, se dijo, y se alejó con tristeza. Le escribiría. Ella había pasado de la hierba al sendero, cuando un hombre salió de un claro entre los arbustos y la agarró del brazo. «Hola», dijo, «¿quién es usted y qué hace aquí?» «Déjeme ir», gritó ella asustada. ¿Qué hacía junto a la ventana del coronel? «Soy su sobrina», dijo la muchacha, tratando de recuperar algo de su dignidad. «Pensé que podría ser su abuela», dijo el guardabosques irónicamente. «Ahora, señorita, la llevaré a ver al coronel». Con un violento empujón, lo apartó de sí. El hombre tropezó y cayó. Ella oyó un ruido sordo y un gemido, y se quedó clavada en el suelo, horrorizada. «¿Le he hecho daño?», susurró. No hubo respuesta. Más que ver, sintió que el hombre se había golpeado la cabeza contra un árbol al caer, y dándose la vuelta, corrió por el camino de entrada, aterrorizada, casi desmayándose del susto. El taxista la vio acercarse corriendo, con expresión angustiada. «¿Pasa algo?», preguntó. «Creo que he matado a un hombre», dijo ella incoherentemente. Y luego, desde el otro extremo del camino, oyó una voz grave que gritaba: «Detenga a esa chica».
Era la voz del guardabosques, y por un momento la sangre volvió a su corazón. Afortunadamente, no estaba muerto. «Lléveme lejos». «¡Rápido!», gritó Ella. El taxista vaciló. «¿Qué ha estado haciendo, señorita?», preguntó. Lléveme lejos», suplicó Ella con voz ansiosa. El hombre dudó de nuevo. «Está bien. Suba», dijo con brusquedad. 3 semanas más tarde, John Penderbury, uno de los mejores letrados del colegio de abogados, entró en el despacho de Jack Friede. El joven estaba sentado a la mesa, con la cabeza apoyada en el brazo, y Penderbury puso una mano suavemente sobre su hombro. «Tienes que controlarte, Fried», dijo amablemente. «No te ayudarás, ni a ti ni a ella, si te hundes». Jack levantó una cara pálida y demacrada hacia el abogado. «Es horrible, horrible», dijo con voz ronca. «Ella es tan inocente como un bebé. ¿Qué pruebas tienen contra ella?». «Mi querido amigo», dijo Penderbury, «la única prueba que vale la pena en un caso como este es la prueba circunstancial. Si hubiera pruebas directas, podríamos comprobar la credibilidad del testigo. Pero en las pruebas circunstanciales, cada parte del testimonio encaja con la otra, cada testigo crea una hebra de la red. Es horrible, es imposible, es una locura, pensar que Ella pudiera matar a su tío». Penderbury meneó la cabeza. Acercó una silla al otro lado de la mesa, y se sentó con los brazos cruzados y la grave mirada fija en el joven. «Friede, por un momento, olvida tus sentimientos hacia la acusada, y míralo exclusivamente desde el punto de vista de un abogado», dijo suavemente. «Ella Grant está muy necesitada de dinero. Ha respaldado una letra de cambio para una amiga, y de repente le exigen el dinero. Unos minutos después de recibir la visita de un empleado de Isaacs, exigiéndole el pago inmediato de la deuda, encuentra una carta en el buzón, carta que ha sido encontrada en su apartamento y que obviamente ella leyó, pues el sobre estaba abierto y su contenido extraído. Esa carta es de los abogados del coronel Chartres Dane, diciéndole que el coronel la ha convertido en su única heredera. Sabe, por tanto, que en el momento en que el coronel muera, será una mujer rica. Lleva en su bolso una botella que contiene cianuro de potasio, que pudo obtener fácilmente en el laboratorio de la Facultad de Química en la que estudia. Y esa noche, al amparo de la oscuridad, se dirige a la casa del coronel y el guardabosques del coronel Dane la ve fuera de la ventana de la biblioteca. Cuando el detective la interrogó, la señorita Grant admitió que sabía que el coronel tenía la costumbre de sentarse junto a la ventana y que solía dejar su copa de oporto en el alféizar. ¿Qué era más fácil que dejar caer una dosis letal de cianuro en el vino? Recuerda que ella también admitió que había odiado a su tío, y que una vez le apuñaló con un cuchillo y lo hirió, dejando su rostro marcado con una fea cicatriz. Penderbury sacó un fajo de papeles de su bolsillo, los desdobló, y pasó las hojas rápidamente. «Aquí está», dijo. Y leyó lo siguiente. «Sí, vi una copa de vino en el alféizar de la ventana. El coronel tenía la costumbre de sentarse en la ventana las tardes de verano. Lo he visto allí a menudo, y cuando vi la copa, supe que él estaba cerca». Esto es lo que ha declarado la acusada. Apartó el papel y miró fijamente al hombre desesperado que tenía delante. El guardabosques la vio, continuó, y al intentar detenerla, ella se soltó de él, y corrió por el camino de entrada hacia el coche. El taxista dijo que estaba agitada, y cuando le preguntó qué le pasaba, ella respondió que había matado a un hombre. Se refería al guardabosques, por supuesto. «Fue un error», interrumpió Jack. «Puede que sí, puede que no, pero hizo esa declaración. Esos son los hechos, Jack, no puedes ignorarlos. Existe la carta de los abogados, que ella dice que nunca leyó, pero el sobre se encontró abierto. ¿Es probable que no la hubiera leído? La botella de cianuro de potasio se encontró en su poder, el coronel fue encontrado muerto en su escritorio, y la muerte se debió a envenenamiento por cianuro de potasio. Una vela que estaba sobre su escritorio,
había sido volcada por él en sus convulsiones, y la primera señal que tuvieron los sirvientes, de que algo andaba mal, fue la visión de los papeles en llamas sobre la mesa. El guardabosques fue el primero que lo vio, cuando se dirigió a la casa para informar de lo que había ocurrido en el jardín. No hay duda de cuál será el veredicto del jurado. El juicio contra Ella Grant, acusada de asesinato premeditado, fue muy mediático. El tribunal estaba abarrotado, y no quedaba ni un solo lugar vacío en la galería. El fiscal general, Sir Johnson Gray, iba a encabezar la acusación, y Penderbury, el abogado defensor, tenía como ayudante a Jack Friede. El juicio inaugural estaba previsto para las 10, pero eran las 10:30 cuando el fiscal general y Penderbury entraron en el tribunal. Había una luz en los ojos de Penderbury y una sonrisa en sus labios que asombró a Friede. Jack solo había mirado una vez a la acusada, que aparecía pálida y delgada. No se atrevió a mirarla de nuevo. ¿A qué se debe el retraso?, preguntó irritado. Este juez siempre llega tarde. En ese momento, el tribunal se levantó mientras el juez subía al estrado, y casi inmediatamente después, el fiscal general se dirigía al tribunal. Señoría, dijo, la aparición de un testimonio inesperado ha dado un giro completo a este caso. Anoche recibí del doctor Merrillet, un eminente médico de Taunville, una declaración jurada, sobre la que tengo intención de interrogarlo. El doctor Merrillet, continuó el fiscal general, ha estado viajando por Oriente Próximo, y hace apenas una semana, recibió una carta que le envió el difunto coronel Dane. En el momento en que el doctor se enteró de que se habían iniciado procedimientos legales contra la acusada, por el asesinato del coronel, se puso inmediatamente en contacto con los funcionarios de la corona. Y a la luz de los nuevos datos aportados por el doctor Merrillet, estoy en condiciones de comunicarle a su señoría que no tengo intención de presentar cargos contra Ella Grant. Al parecer, el coronel Dane llevaba tiempo sospechando que padecía una enfermedad incurable, y para asegurarse, fue a ver al doctor Merrillet y se sometió a un examen. El motivo de su visita a un médico desconocido fue que no quería que se supiera que había estado consultando a especialistas en la ciudad. El doctor confirmó sus peores temores, pero el coronel Dane no consultó a otros médicos ni se sometió a ningún tipo de tratamiento. Mientras estaba en el continente, el doctor Merrillet recibió una carta del coronel Dane que me propongo leer. Tomó una carta de la mesa, se ajustó las gafas y leyó. Apreciado doctor Merrillet, ayer, después de despedirnos, se me ocurrió que usted debió reconocerme, pues tengo un vago recuerdo de que nos conocimos en una fiesta en un jardín. No voy a aceptar otra opinión médica, como usted sugirió. Sé muy bien que mi mal no tiene cura, y esta noche me propongo tomar una dosis letal de cianuro de potasio. Creo que debo notificárselo, en caso de que, por casualidad, haya alguna duda sobre la causa de mi muerte. Muy sinceramente suyo, Charteris Dane. Siento que se hará justicia, continuó el procurador general, si llamo al médico a declarar. Tras la declaración del doctor Merrillet, se dictaminó que la muerte de Charteris Dane fue debida a la ingesta voluntaria de cianuro que él mismo se había administrado, diluido en una copa de oporto. Ella Grant fue absuelta de todos los cargos y puesta inmediatamente en libertad. Al poco tiempo, como legítima heredera de su tío, la joven tomó posesión de una considerable fortuna. Unas semanas después, Ella Grant y Jack Friede contraían matrimonio. Tras regresar de su luna de miel, Jack fue convocado a la oficina del fiscal. Friede, quiero que se encargue de la acusación de Lionel Wise. Sin duda, ganará usted prestigio con un juicio tan mediático como este, ya que el caso Wise ha atraído mucha atención. ¿Existe alguna prueba de cargo contra el acusado?, preguntó Jack sin rodeos. Solo existe una evidencia circunstancial, por supuesto, dijo el fiscal. Jack meneó la cabeza. Me temo que debo rechazar la oferta, señor, dijo con firmeza pero con respeto. No volveré a presentar cargos por asesinato, a menos que el asesinato se cometa en mi presencia. El fiscal lo miró fijamente.
¿Eso significa que nunca volverá a aceptar un proceso por asesinato? ¿Ha decidido dejar de trabajar en el ámbito penal, señor Friede? Sí, señor, dijo Jack con gravedad. A mi esposa no le gusta. Y a mí tampoco. Nos trae muy malos recuerdos. Hoy en día, en los círculos jurídicos, se hace referencia a Jack Friede como un claro ejemplo de cómo una carrera prometedora puede arruinarse con el matrimonio. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.